En el nombre de Cristo Jesús, paz a vosotros, hermanos. Saludo a mis hermanos que se encuentran nuevamente, que se encuentran aquí en el templo, y asimismo también saludo a nuestros hermanos y amigos que se encuentran en Facebook y YouTube. Vamos a escudriñar un poquito la palabra de Dios. Es el momento de buscar a Dios. Hoy tomen su lugar, hermanos. Por medio del consistorio de ancianos nos sugieren y nos incitan a que tengamos predicaciones referentes a diferentes temas que nos han propuesto a lo largo de los meses. En esta tarde nos han propuesto un tema que lleva por título Amando los deleites más que a Dios. El objetivo, la lectura base, primeramente, hermanos, vamos a hallarla en Lucas, capítulo 8, versículo 14. Lucas, capítulo 8, versículo 14. Dice la palabra de Dios así: y la que cayó entre las espinas, estos son los que oyeron, mas yéndose son ahogados de los cuidados, de las riquezas y de los pasatiempos de la vida, y no llevan fruto. El objetivo de esta predicación es advertir sobre la tendencia del mundo actual a exaltar, a buscar las riquezas materiales y las diversiones de este mundo. Y quiero subrayar en especial, hermanos, la palabra exaltar. Cuando nos referimos a la palabra exaltar, es estar enfocados, estar adorando más algo que un objetivo. En este caso nos están poniendo exaltar y buscar las riquezas materiales y las diversiones que nos ofrecen en el mundo. Y todos sabemos cuáles son esas diversiones que nos ofrece el mundo, que para la vista de cada uno de nosotros es atractiva. Pero refiriéndonos a lo que dice la lectura base y que es lo que nos enseña la parábola del sembrador, vemos que nuestro Señor Jesucristo hace referencia a las personas que escuchan la palabra de Dios y solo se quedan con eso, la escuchan, pero no comprenden y simplemente siguen su vida, llevando los deleites que deja el mundo, los deleites que el mundo ofrece, y sobre todo enfocados en buscar esas riquezas, en buscar esos pasatiempos que el mundo nos está dejando. A lo largo de nuestra vida, hermanos, nos hemos encargado de enfocarnos en nuestras necesidades que nos atañen día a día. En ellos incluyen nuestras necesidades de tener trabajo, dinero, comodidades, diversión y relaciones sociales que inconscientemente creemos que eso pasa a segundo plano. Pero desafortunadamente, hermanos, estamos más enfocados en eso que en nuestro Dios. Por eso el Señor Jesucristo decía, teniendo la palabra de Dios, la escuchan, pero no la llevan a cabo. Simplemente se quedan con eso, la escuchan, pero no la siguen. Por eso hacía énfasis el Señor Jesucristo en esta parábola y ponía en referencia a diferentes tipos de personas, pero en especial en estas personas que simplemente escuchan, no comprenden y continúan con su vida.
Pero con esto, hermanos, definitivamente nos damos cuenta que estamos completamente alejados de la realidad que estamos viviendo y priorizamos todo antes que Dios. Completamente todo. Si no tenemos dinero, estamos buscando la manera de cómo obtenerlo y nuestra mente está ocupada en esa necesidad. Y no solamente en esa cuestión, sino también en salud, sino también en la cuestión de decir, híjole, tenía un evento con mi familia, pero tengo que ir a la iglesia. Pues creo que dejo un rato el hecho de estar a la iglesia y voy y hago mi necesidad. Me voy a buscar un deleite y vamos a buscar un deleite que nos aleja completamente de nuestro Dios. Y si es el trabajo, desafortunadamente estamos pensando en eso. Si no tenemos dinero, estamos buscando la manera de cómo conseguirlos. Y estamos pensando, si trabajamos mucho, vamos a obtener un objetivo, que es tener dinero. Buscamos esa necesidad y obtendremos un fruto a base de ese trabajo. Pero, y no solamente tenemos el dinero, sino también la comodidad que nos lleva a tener ese dinero. Pero ¿qué tanto estamos enfocados en ese proceso de búsqueda de una necesidad, la que sea, que nos vaya acompañando a nuestro Dios? ¿Qué tanto estamos enfocados en buscar la necesidad y que Dios nos vaya acompañando en ese momento? Sí, sabemos que no tenemos a veces el recurso, no tenemos el dinero. Nuestro trabajo nos implica que trabajemos tal vez en sábado, nos implica que trabajemos toda la semana. Porque desafortunadamente si estamos regidos por una empresa en la cual te determina los tiempos, y más si llevas un largo proceso en el trabajo y te dicen que tienes que trabajar, lo cumples con un pesar, lo cumples con un sufrimiento de decir, tengo que trabajar en sábado, pero mi mente está en la iglesia. Pero tenemos la otra parte en la cual tenemos esa opción de elegir, esa opción de decir, sabiendo que tenemos lo bueno, hacemos lo malo. Pero ¿qué implica sentirnos cómodos en nuestra vida? Ya obteniendo esa riqueza, obteniendo esa necesidad de tener ese dinero, ese esfuerzo que hacemos por buscar el dinero, pues decimos, ahora necesitamos una diversión, ¿no? Porque no solamente es trabajar, no solamente es tener y buscar el dinero. Ese es nuestro pensamiento que tenemos como seres humanos. Desafortunadamente, a veces hacemos eso. Ya tenemos el trabajo, ya nos esforzamos, pero no todo es trabajo. Ahora nos tenemos que divertir. Ahora tenemos que llegar a disfrutar esos frutos que obtuvimos por un trabajo. Pero completamente estamos alejados de lo que dice de la palabra de Dios. Y con esto no estoy diciendo que es malo buscar una riqueza, tener una comodidad. Lo malo está en que nos alejamos de Dios, en que nos apartamos de Dios. Dice la palabra de Dios que hay tiempo para todo, que hay tiempo para divertirnos, hay tiempo para cantar, hay tiempo para llorar, hay tiempo para todo, pero hay tiempo también para escudriñar la palabra de nuestro Dios. Y si ese tiempo que tenemos, que lo marcó nuestro Dios, lo desaprovechamos, ¿qué va a ser de nosotros, hermanos? ¿Qué va a ser de nosotros al momento que olvidamos y dejamos
en ese proceso a nuestro Dios, que dejamos a un lado a nuestro Dios y que buscamos y nos enfocamos en buscar nuestras necesidades, en buscar nuestros deleites, en buscar lo que nos atañe, en buscar una riqueza. Dios nos perdona todo, pero también tenemos que nosotros saber cómo enfocarnos con nuestro Dios. Saber que tenemos que alejar esos deleites, eso que nuestro Dios no quiere que hagamos. Vamos a ver lo que dice Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15 al 17. Dice la palabra de Dios: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama más al mundo, el amor del Padre no está en él. ¿Qué es lo que estaba, por qué lo hacía referente incisivamente el apóstol Juan en estas palabras? No ames al mundo ni las cosas que estén en el mundo. Porque a sabiendas de que estamos amando más al mundo y buscando más esas necesidades, el Padre no va a estar con nosotros, no va a estar en nuestra vida. Y sigue diciendo, porque todo lo que hay en el mundo, la concupiscencia de la carne, la concupiscencia de los ojos y la soberbia de la vida, no es del Padre, mas es del mundo. Y estas palabras que decía el apóstol Juan, ¿estaban erradas o están erradas por lo que creemos o porque lo que realmente lo que nos está diciendo es que si nosotros nos enfocamos en las necesidades propias de nuestra vida, más que en lo que estamos, más que buscar a Dios, simplemente el Padre se va a alejar de nosotros. Simplemente el Padre se va a apartar de nosotros. Porque lo que Él quiere es que nos entreguemos en cuerpo y en alma. Que nos entreguemos completamente. Claramente dice su palabra que cielo y tierra pasarán, mas su palabra jamás va a pasar. También dice que no nos preocupemos de las necesidades, de qué vamos a comer, de qué vamos a vestir, qué vamos a hacer el día de mañana. Que dejemos todo eso. Que primero busquemos el reino de Dios y su justicia, porque lo demás va a venir por añadidura. Lo demás en automático va a venir. Si estamos aferrados y estamos buscando siempre a nuestro Dios y constantemente estamos buscando su palabra, en automático vamos a tener dinero, vamos a tener alimento, vamos a tener vestimenta, vamos a tener trabajo, vamos a tener esa comodidad que lo que hace la palabra de Dios. Si escudriñamos y nos acatamos a lo que dice su palabra, todo lo demás en automático vendrá. El apóstol Pablo nos da un testimonio personal y se refiere a sí mismo en la epístola de Filipenses, capítulo 3, versículos 7 al 9. Filipenses 3, versículos 7 y 9. Dice así su palabra. Pero para las cosas que para mí eran ganancia, él las reputado perdidas
por amor a Cristo. Y ciertamente aún reputo todas las cosas perdidas por el eminente conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor el cual las he perdido todo y téngolo por estiércol, para ganar a Cristo y ser hallado en él, no teniendo mi justicia, que es por la ley, sino por la que por la fe de Cristo, la justicia es de Dios por la fe. Aquí el apóstol Pablo se ponía como ejemplo y decía, las cosas que yo tenía, las hice a un lado. ¿Por qué? Porque obtuve un conocimiento. ¿Cuál era ese conocimiento que obtuvo? La palabra de Dios. ¿Y quién le había proporcionado esa palabra? El mismo Señor Jesucristo. El mismo que en su momento lo llamó. El mismo el cual le dijo, Saulo, ¿por qué me persigues? Ese mismo Saulo que andaba persiguiendo a la iglesia, ese mismo Saulo que estaba buscando su deleite, buscando su necesidad, lo hizo a un lado para buscar las cosas de nuestro Dios. ¿Y cómo lo hace referencia? Dice que la tenía por estiércol. En otras versiones dice por basura. Porque todo eso que tenía antes ya no le satisfacía. Porque había tenido y había obtenido un conocimiento. ¿Y cuál era ese conocimiento? La palabra de nuestro Dios. ¿Y por qué hizo a un lado todo eso el apóstol Pablo? Porque sabía que si se enfocaba en la palabra de nuestro Dios, iba a obtener algo mejor. ¿Y cuál era lo que hacía referencia a él? Ese galardón, que era la vida eterna. El apóstol Pablo nos pone un ejemplo y nos dice, ser imitadores de mí, como yo de Cristo. Y si el apóstol Pablo nos estaba pidiendo que fuéramos imitadores de él, lo tenemos en referencia aquí lo que dice. Todas las cosas que tenía ganadas, las di por perdidas. Ya no las tengo por necesidad. Mas ahora tengo un conocimiento que es ese conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Ese conocimiento que es la palabra de Dios. Ese conocimiento que nos hace tener esa necesidad de encontrarle, esa necesidad de buscarle. Y si la tenemos, por lo demás, solo va a venir. Nos pide el apóstol Pablo, nos pide el Señor Jesucristo en esa parábola, que no simplemente seamos esas personas que escuchemos, sino simplemente que hagamos y seamos hacedores, que seamos proactivos en la palabra de Dios, que dejemos todo eso que el mundo nos ofrece, que dejemos toda esa riqueza que el mundo también ofrece, que simplemente pongamos a nuestro Dios siempre adelante, siempre presente. Tomando este ejemplo del apóstol Pablo, ¿por qué a nosotros como hijos de Dios nos cuesta tanto entregarnos por completo a nuestro Dios? Estamos siempre con un pie adelante y otro atrás. Porque no tenemos una fe realmente afianzada a nuestro Dios. Si nos conviene, damos un paso hacia adelante y seguimos a Dios. Si no nos conviene, retrocedemos. Y buscamos ese deleite personal y de lo que ofrece el mundo. No nos aferramos a esa fe, esa fe que realmente que tenemos que tener con nuestro Dios, esa fe que realmente tenemos que afianzarla. Y nos terminan ganando malos deseos y las ofertas que nos ofrece el mundo.
Desafortunadamente pasa eso, hermanos. A todos nos pasa. Buscamos siempre un beneficio propio. Pero tenemos que ser conscientes y enfocarnos claramente en lo que dice el apóstol Pablo. Ser imitadores de mí, como yo de Cristo. Si nuestro Señor Jesucristo nos dejó enseñanzas que la palabra de Dios, ¿qué hace la palabra de Dios, hermanos? Redarguye, exhorta, corrige, ama, acaricia, apapacha. Creo que son más beneficios tener la palabra de Dios que no tenerla. Al no tener la palabra de Dios, nos sentimos más estresados, nos sentimos con más preocupaciones, nos sentimos que no avanzamos, nos preocupamos más por el dinero, nos preocupamos más por las enfermedades, nos preocupamos más por las necesidades del día a día. Si tengo para comer, si no tengo para comer, si los niños van a ir a la escuela, si los niños no van a ir a la escuela, si me están pidiendo muchas cosas en el trabajo, si tengo que trabajar porque no me alcanza. Y en todo eso olvidamos a nuestro Dios. En todo eso buscamos más las necesidades y deleites de este mundo. Vamos al Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 39. Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 39. Dice la palabra de Dios: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y en ellas son las que dan testimonio de mí. Aquí estaba hablando el Señor Jesucristo. Aquí nos estaba diciendo y nos estaba incitando que tenemos que escudriñar la palabra. No lo estaba diciendo el hermano Suriel, no lo estaba diciendo el hermano Alberto, lo estaba diciendo el Señor Jesucristo. Porque en ellas encontraréis y tenéis la vida eterna. Entonces es un beneficio para nosotros escudriñar y buscar siempre a nuestro Dios, no apartarlo, no dejarlo a un lado, no olvidarnos de Él en un momento y decir, ahorita me voy a encargar de lo mío. El Señor puede esperar. El Señor no espera. El Señor quiere que estemos siempre prestos y atentos, que estemos buscando siempre su palabra, que dejemos a un lado todo eso que el mundo nos ofrece, todo eso que nos preocupa, todo eso que nos duele, todo eso que nos hiere y todas las necesidades del día a día. Él nos pide que nos entreguemos, Él nos pide que hagamos, que busquemos, porque al buscarlo lo vamos a encontrar, al buscarlo lo vamos a hallar, y hallándolo tendremos siempre paz en nuestra vida, calma. Sí, sabremos que van a existir los problemas, sabemos que van a existir las dificultades, sabemos que van a existir las necesidades, pero estando con nuestro Dios, con nuestro Señor Jesucristo, todo va a ser mejor, todo va a estar más en calma. Vamos a sentir ese confort, ese apapacho y ese abrazo que nos da nuestro Dios. Isaías capítulo 40, versículo 8.
Dice así: secase la hierba, caese la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. Puede pasar todo, nos puede suceder de todo, puede estar nuestra vida destruida, pero la palabra de Dios y nuestro Dios siempre está ahí, porque permanece para siempre. Estamos a un paso de buscarlo, que no tengamos ese pie adelante y atrás, que tengamos siempre los pies firmes y con un objetivo principal. Y busquemos lo que decía el apóstol Pablo, su galardón. ¿Y cuál es ese galardón? La vida eterna. Sabiendo que aunque muertos estemos, tendremos vida. Siempre vamos a tener vida, aunque estemos muertos espiritualmente, aunque estemos muertos anímicamente. Dice Juan, Evangelio de Juan, capítulo 11, versículo 25. Respondiéndole Jesús: os les he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Todo lo que hace nuestro Dios en nuestra vida es para que nosotros demos testimonio. Nosotros demos testimonio de nuestra vida. Si nuestro Dios está haciendo algo en nosotros, que seamos ese testimonio de lo que ha hecho la palabra de nuestro Dios. Pero que estemos firmes siempre en buscar las cosas de nuestro Dios. Que siempre estemos firmes en buscar lo que Dios quiere, que es su palabra. Y dejemos a un lado lo que Dios no quiere que hagamos. Estar buscando el deleite del mundo. Santiago capítulo 4, versículo 4. Aquí decía el apóstol Santiago: adúlteros y adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad con Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Y creo que no nos conviene a nosotros como hijos de Dios ser enemigos de nuestro propio Dios. ¿Por qué? Porque estamos buscando o buscar más las cosas del mundo que buscar a nuestro Dios. Que dejemos a un lado esas riquezas, que dejemos a un lado esa necesidad de buscar más. Sí, lo podemos obtener, sí lo podemos buscar, pero siempre acompañado de nuestro Dios. Todas las necesidades que tengamos las podemos buscar, pero siempre nuestro Dios a un lado. Jamás nuestro Dios olvidado, jamás nuestro Dios atrás de nosotros. Siempre a un lado o siempre adelante de nosotros. Porque aquí, en sus escrituras, encontramos las bendiciones de nuestra vida. Solamente tenemos que buscarlas, solamente tenemos que escudriñarlas, solamente tenemos que hacer de ellas parte de nuestra vida,
parte de nosotros, parte de lo que Dios quiere para nosotros. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 3 y 4. Dice así la palabra de Dios: porque la voluntad de Dios es vuestra satisfacción, que os apartéis de la fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su vaso en santificación y honra. Ya lo dijo el Señor Jesucristo, ya lo dijo el apóstol Pablo, nos lo vuelve a reafirmar el apóstol Santiago: apártate y pon tu vaso en santificación. ¿Y cuál es ese vaso? Nuestro cuerpo, nuestra mente. Que nos apartemos de todo eso, que nos apartemos de eso que el mundo nos da. El apóstol Santiago los hace referencia como adúlteros y adúlteras. La voluntad de Dios es que nos santifiquemos y que nos apartemos simplemente de todo. Que siempre nuestro objetivo sea estar buscando a nuestro Dios. Que estemos siempre presentes y prestos a lo que dice la palabra de nuestro Dios. Mateo capítulo 13, versículo 44. Dice así: además el reino de los cielos es semejante al tesoro escondido en el campo, el cual hallado el hombre lo encubre y de gozo de ello va y vende todo lo que tiene y compra en aquel campo. Cuando tenemos algo nosotros preciado, ¿qué hacemos, hermanos? Lo cuidamos, lo protegemos. Estamos siempre procurando que esté bien, que no se rompa, que no se destruya, si es algo material. Si es nuestra familia, cuidamos que esté siempre presente, que siempre esté protegida. Pues así es la palabra de nuestro Dios. Tenemos algo precioso, es un tesoro. Si lo tenemos, tenemos que cuidarlo, tenemos que protegerlo, tenemos que tratarlo como eso preciado que nosotros tenemos. Y después, gozarnos de lo que la palabra de Dios nos enseña. Y así poderlo, dice aquí, poderlo vender en nuestra vida, poderlo hacer, poderlo llevar, poderlo enseñar, ponerlo en práctica. Y que nuestras obras sean el reflejo de esa santificación que nuestro Dios quiere para nosotros, para cada uno de nosotros, para que nuestra vida sea fortalecida en su palabra. Y obteniendo todo esto, hermanos, constantemente nos vamos a ir alejando de esos deleites que el mundo ofrece, que son muy llamativos, que a la vista atraen, a las necesidades atraen. Pero tenemos que hacerlas a un lado. Y que tomemos este tesoro, que es la palabra de nuestro Dios, como algo valioso, como algo nuestro, algo que necesitamos y que busquemos día a día.
Inicié con una palabra, hermanos. Es momento de buscar a Dios. Este es el momento. Este es el tiempo adecuado. No después. Este es el momento. El momento de buscarlo, lo vamos a hallar, lo vamos a encontrar y nos vamos a deleitar en su palabra. Y todo lo que está en el mundo no nos va a llamar la atención, hermanos. Busquemos constantemente a nuestro Dios. Dejemos de preocuparnos, dejemos de angustiarnos, dejemos de buscar más esas riquezas, más esas necesidades carnales, y busquemos y añoremos y atoseremos esto que es la palabra de nuestro Dios. Y busquemos esa santificación que nuestro Dios nos pide. Que Dios les bendiga, hermanos, y paz a vosotros.